gobierno anunció hace algunos días un incremento de 700 millones de dólares en obra pública. Esto se sumaría a los 2.600 millones que estaban previstos según el presupuesto quinquenal. Y la idea, según ya había adelantado el ministro, era de alguna manera generar una inyección o una especie de inyección que sirva para contrarrestar lo que es el decrecimiento que se generará en la construcción, sobre todo ya en la segunda mitad de este 2022, producto de la culminación de algunos emprendimientos, entre ellos el que tiene que ver después con el avance ya de UPM, ¿verdad? Hoy en día hay 7.000 trabajadores ¿no? en lo que es estos proyectos. ¿Este presupuesto de alguna manera habilitaría a que se mantengan esas fuentes de trabajo o hay que remarlo un poquito más? No, en realidad estimamos que va a haber un incremento sin duda en todo lo que tiene que ver con la infraestructura vial muy importante en estos últimos 3 años. Si uno mira lo que ha sido la inversión del pasado año, fueron 500 millones de dólares, este año ya estamos previendo cerrar con 905 millones de dólares y la idea es continuar en esos números de inversión en los próximos años. Quiere decir que va a haber, sí, un impulso importante y una generación de empleo a través de la obra pública en infraestructura vial. Pero el Estado no está invirtiendo solamente en infraestructura vial. Como todos sabemos, también hay una fuerte apuesta a lo que es las obras que están previstas para los asentamientos. También en saneamiento se está estimando intervenir en 55 localidades en estos 3 años y todas juntas ellas estimamos que vamos a poder equilibrar de alguna manera alguna reducción que se va a dar como consecuencia de la finalización de la obra de UPM que se va a dar primer trimestre del año próximo y también la obra del ferrocarril que va a estar, estimamos, terminándose sobre mitad del año próximo. Así que bueno, se van a ir equilibrando allí, pero además de eso hay inversiones previstas en el puerto, hay inversiones que también de privados que están para arrancar el próximo año. Yo creo que la construcción va a mantener equilibrado el número que más o menos ha tenido, que está por encima de los 50.000 empleos, que no es un número menor, ya que es un número realmente importante que no se veía quizás desde 2015, ¿verdad? Así que vamos trabajando. Ahí está, o sea, de todas maneras, para lograr ese equilibrio hay que poner el acelerador y pensar que entonces hay que empezar a poner todas estas cosas en práctica ya, prácticamente en este segundo semestre del año para poder equiparar, ¿no? Exacto, esto lo venimos haciendo desde el año pasado. Yo arranqué en junio, ustedes recordarán, después tuve ahí un par de meses con problemas de salud, pero en agosto arrancamos con todo, y cuando decimos con todo es conseguir un financiamiento extraordinario, empezar a elaborar pliego licitatorio, definir prioridades. Hay que ver que en este periodo vamos a estar interviniendo en el 80% de toda la red vial. Más de 8.000 kilómetros van a ser intervenidos en estos 3 años y eso significa preparar un trabajo de ingeniería muy importante porque no es invertir por invertir. Hay que trabajar a fondo, ver la realidad del pavimento, ver las necesidades de la red vial. A nadie escapa que la red vial nacional está saturada y está sobrecargada. No, hay mucho mal estado, hay mucho mal estado. Y hay mucho mal estado, hay agüellamiento como consecuencia de que el tipo de transporte que hoy está dado no estaba preparada las rutas para eso. El agüellamiento es terrible. Entonces hay un sinnúmero de intervenciones que estamos haciendo y preparando para dejarla de la mejor manera y sobre todo que la inversión se haga de calidad, adecuada a la carga y adecuada al tipo de tránsito de hoy y que no tengamos que estar todos los años haciendo lo mismo. Yo no me resigno a eso. Es más, lo único que le he pedido a nuestro equipo técnico de vialidad, no quiero que el próximo gobierno cuando entre tenga que volver a reparar una ruta que se inauguró. No le puede pasar lo mismo que nos está pasando hoy, que estamos interviniendo de vuelta sobre la Ruta 30 cuando se inauguró en el 2018. ¿Y qué pasa? ¿Y que el constructor, la empresa...? Bueno, eso es un tema que yo también me he preocupado por investigarlo y no es simplemente el constructor, la empresa, sino que generalmente lo que se hacía era, se estudiaba el tránsito que existía previo a la reparación y se hacía una obra de acuerdo a ese tránsito. Pero ¿qué sucede? Cuando uno mejora la calidad del pavimento, el tránsito incrementa. Acá todos sabemos, se arregló esta ruta, me voy por esa. Y aumentó en forma desmedida la cantidad de tránsito. Y además aumentó la producción, quiere decir que hay más camiones en las rutas, aumentó el parque automotor
Y las rutas estaban preparadas y los trazados eran prácticamente los mismos desde que yo me conozco. Sí. Entonces, hoy estamos incorporando, además de estas obras de reacondicionamiento, estamos incorporando 642 kilómetros más de ruta, Está bien. que no es menor. Esto incluye las dobles vías que se va a claro. hacer para la 1, la 5, la 8, la 9, porque sabemos que el año pasado cuando fue la gran intervención en la interbalnearia había un tiempo límite que era, bueno, llegamos a Navidad, al final se llegó. ¿Se tiene fechas previstas para hacer estas Sí, dobles claro. vías? Todas Van a tienen- facilitar un montón. Todas tienen que terminar en este periodo. Digo, en los pliegos licitatorios fuimos muy claros. El tipo de construcción que se quiere hacer, de calidad y con plazos de ejecución. Ninguna de ellas, la que va a llegar más sobre el límite de finalizar el periodo, es la 9 doble vía de Pan de Azúcar a Rocha, que te lleva un tiempo que va a estar llegando sobre fines del 24. El resto, algunas vamos allá a poder apreciar tramos importantes ejecutados el año que viene y durante el 24 se van a ir terminando. Ministro, ¿cómo es, volviendo al tema, lo que estaba diciendo anterior, yo sigo mucho a Lázaro Báez en Argentina, ¿no? Lo que es lo que fue la pésima obra de vialidad, ¿no? En donde una de las maniobretas que se hacía era que no había controles en lo que se hacía, ¿no? El ancho del pavimento, el ancho, un poco volviendo a lo que usted dice, que no quiero volver a reparar algo que inauguramos. ¿Qué tipo de controles tiene el Ministerio para, una vez finalizada la obra? Porque el común de la gente dice qué precioso que le quedó la ruta y se No, controla. No solamente finalizada, durante el proceso. porque Se ahí está la controla base. que Después que el está ancho del terminada, pavimento, se controla eso. ¿Hay alguien que lo haga o es la empresa que dice, bueno, adjudicatario fulanito tal, el doctor Dani Doc va a hacer ahora la 1, la doble vía de la 1? No. Se controla y digo, el tema es que cuando uno puede controlar lo que se licitó y lo que tiene que ejecutar. Si uno manda a ejecutar un espesor de 5 centímetros en mezcla asfáltica, no tenga duda que esos 5 centímetros están porque si no, Claro. el ingeniero no lo certifica. Pero el tema está en que quizás esa ruta no precisaba 5 centímetros, precisaba 12. El tema es que cuando falta dinero, muchas veces se busca hacer lo que hay, con el dinero que hay, hacer algo. Y eso es lo que no quiero que me pase. ¿Por qué? Porque si no volver a reinvertir en la misma ruta significa descalificar el pavimento anterior, volver a hacer una nueva mezcla, una nueva carpeta. Ahora se está utilizando prácticamente en todas las rutas nacionales un estabilizado con cemento. Eso nos da cierta seguridad en que la base va a ser más firme y a partir de la base cementada uno puede incorporar el tipo de mezcla. Y también estamos utilizando en algunas rutas el hormigón. El otro día firmamos la ruta 25, el contrato es todo de hormigón. Y yo creo que el hormigón, en este momento que el asfalto a nivel internacional está muy alto, no hay que descartarlo y nos da sin duda una mayor durabilidad. Entonces, Tiene un mayor costo, pero en el ganar, Que no haga ganar, ruido. yo creo que Intendente. tiene ruido. Que no haga ruido. Usted vio la 1, el arranque de la 1. No es confortable en cuanto al confort para andar, pero en cuanto duro. a durabilidad, sin duda, Y la 1 la tenemos de la dictadura, ¿no? todo no se puede. Pero a veces también hay formas de equilibrar. Digo, hoy la tecnología ha mejorado mucho. No sé si han pasado ahora la doble vía Ruta 3 que estamos construyendo hacia San José. Está impresionante. Tiene Parece un Miami. estándar de calidad, un iris que no se ha visto en el Uruguay. Quiere decir que hoy la tecnología, el equipamiento, hoy hay un sistema de tendido de mezcla asfáltica diferente al tradicional. Generalmente uno tiene una planta de carpeta asfáltica y lo traslada al lugar donde se está construyendo. Hoy hay un equipamiento que llegó hace poco al Uruguay, ya hay como 3 empresas que lo han adquirido, que cuando va tendiendo la mezcla, ese equipamiento va manteniendo la temperatura. Y no es menor, porque cuando uno lo tiende a la temperatura adecuada, el confort después y la seguridad de la construcción es mucho mayor. Y hablando de durabilidad, ¿no? Y obviamente todo lo que es el transporte de carga con el peso que implica es lo que en pavimentos no adecuados ha generado también el gran deterioro más allá de lo que es el aumento de la carga. ¿Podríamos pensar en algún momento en volver al ferrocarril como transporte de carga? Digo, Sí. ¿no? Porque, o sea, obviamente que ahora con el tren de UPM todos reclamamos que haya transporte de pasajeros, UPM también lo va a usar. ¿Se podrá usar en ese eje también como cargas de otro tipo, como una manera de alivianar, por ejemplo, en ese trayecto, por más que haya una ruta 5 doble? Sin duda que el ferrocarril llegó para quedarse. Y además ahí tenemos que la construcción que estamos haciendo del ferrocarril central
tiene un compromiso de ocupación del entorno del 40% que va a ser lo que va a utilizar UPM. O sea que nos queda un 60% más, unas 2 millones de toneladas que vamos a poder también utilizar el ferrocarril para eso. Pero más allá del ferrocarril o de las nuevas rutas, ¿verdad? Como tú decías, una doble vía es donde hay una ruta, van a haber dos. Estamos haciendo una construcción de norte a sur de la ruta 6, que estaba cortada en el tramo hacia el norte, de Casa Sainz hacia adelante, y va a quedar toda pronta. O sea que vamos a tener una ruta más de norte a sur. Y después estamos haciendo rutas transversales, que no era costumbre, eran rutas secundarias, que para mí son muy importantes porque no siempre tenemos que venir a Montevideo para después subir. Sí, es increíble. Entonces estamos haciendo la 14, ustedes habrán visto que arranca desde Mercedes y va a llegar terminada al periodo a La Coronilla. Mirá qué bien. O sea que vamos a tener una ruta transversal todo el país, como es la 26 al norte, vamos a tener la 14. Y estamos trabajando en la ruta 20, en el intermedio entre la 14 y la 26, que también la estamos construyendo donde había ruta. Estamos haciendo 30 kilómetros por la mitad del campo, para unir la ruta 5 con la 24. Esas rutas transversales, más el ferrocarril, más los nuevos kilómetros que estamos construyendo, va a marcar que el Uruguay se va a ir actualizando a la necesidad de hoy, que no era la misma que hace 30, 40 años atrás. Porque cuando uno escucha los datos estadísticos del aumento de la producción nacional por 3 o por 4, significa que hay 3 o 4 veces más camiones en las rutas. Claro, sí, y si dice, como se ha visto, los datos estadísticos del parque automotor han venido creciendo en los últimos años, bueno, tenemos la necesidad de generar nuevas rutas. ¿Y estas nuevas rutas implican expropiaciones? Sí, claro. ¿Sí? Sí. Y en ese sentido, ¿cómo se está trabajando? Pero fue lo primero que arrancamos a hacer. Primero definimos con nuestro equipo de vialidad y los trazados, las expropiaciones, que fue lo que empezamos el año pasado, para tener hoy en condiciones ya de estar ejecutando en algunos casos, adjudicando. Hoy es martes, hoy se adjudica el último tramo de Ruta 5, se firma el contrato para arrancar en septiembre ya la construcción. O sea, estamos a 1000, pero la verdad que tenemos la tranquilidad que hay un lindo equipo de ingenieros jóvenes y no tan jóvenes, pero todos comprometidos en readecuar la infraestructura vial que necesitaba ¿Y se está auditando en ese sentido para que el pago por esas expropiaciones sean los adecuados, que no sean exceso o que sean en menos? Sí, en eso soy muy riguroso, como siempre he sido. Lo que fija Catastro y lo que permite la ley, cuando realmente se justifica hasta un 15% más, es lo que se puede pagar, lo demás conmigo no va a tener que ir por la vía judicial. Se ha armado bastante problema con Colonia, ¿no? Tuvimos al intendente el otro día acá, Carlos Moreira, por lo que es los vecinos que no quieren que saquen las palmeras. Bueno, se estaba pensando en la doble vía, lo que es la final de la ruta 1 vieja, que también implica por ahí algunas expropiaciones. ¿Cómo se va avanzando en ese sentido? ¿Por dónde se va a ir? Nosotros teníamos el proyecto hecho con el trazado actual, donde preveía el replantar las palmeras hacia el costado, porque obviamente una doble vía no hay margen. Hay una movilización, una preocupación de los vecinos. Yo recibí al intendente y a los diputados, y bueno, le dije muy claro, bueno, esos kilómetros, si no se pueden correr las palmeras, el ministerio no va a hacer la obra. Digo, recién hablábamos de los árboles, ¿verdad? Yo no quiero más árboles al lado de la ruta, porque estoy largando licitaciones todos los meses para empezar a sacar los árboles de la ruta. Uno muerde la banquina y lo primero que hace es, ¿cuánta gente se ha matado contra los árboles? El árbol es duro, Digo, no se cae. Y después me dice, sí, ¿cómo vamos a traer todos los árboles? Sí, la ruta tiene que estar limpia, tiene que tener visibilidad. Dice que se hacía en otras épocas porque era la forma de orientar los trazados, claro, ¿no? Pero no es la época esta. Entonces, bueno, estamos trabajando en eso también. Entonces, lo de las palmeras, estamos ahora haciendo el estudio de un proyecto para reactivar una ruta 1 vieja, un trazado viejo que había, que no sería mucha la expropiación, y esa la vamos a dejar hasta terminar el proyecto sobre fines de este año. Pero no sin eso, antes de eso vamos a licitar el tramo, que no hay problema. El que va hasta Riachuelo se está licitando ahora el mes próximo, o sea que se va a empezar la obra a principio del año próximo. 30% de puentes nuevos, ¿dónde van a estar ubicados? No, lo que hay es una intervención en 36% de todos los puentes. Estamos hablando de 226 puentes, 226, 227 puentes que van a estar en obra, que están en obra y van a estar. Pero muchos son reparaciones. ¿Cuántos son nuevos? Nuevos no baja el 30, sí, 30, 32%. Tenemos varios, por ejemplo, podemos ver 3 puentes sobre el Río Negro. Uno de ellos, el puente Centenario, que está en Paso de los Toros, que es un puente nuevo sobre el Río Negro, que vale la pena verlo, se va a inaugurar este año.
puente sobre Picado Oribe, San Gregorio, ¿te das cuenta que había una balsa? Ahí en San Gregorio Polanco, había una balsa que cruzaba hacia la Paloma Durazno. Exacto. Se está haciendo el puente y queda pronto en noviembre. Bueno, se está haciendo el puente de la Charqueada. Se va a hacer el puente Dolores, digo, a título de los más grandes. Tenemos varios puentes en las doble vías. Paso de Pache, sobre Santa Lucía, toda la Ruta 9, donde hay un puente van a haber dos. Hay muchos. Y la reparación del San Martín, que también es de la época también de la dictadura. Bueno, se están reparando puentes, se está reforzando y sobre todo ensanchando. Porque en Uruguay teníamos mucho puente angosto. Usted ahora, que si recorre el Uruguay, te venías con una ruta ancha y cuando querías correr te encontrás con un puente angosto. Por eso es que esta intervención, estamos adecuando todo al ancho que da mayor seguridad. Tenemos un problema de la seguridad en las rutas tremendo y no lo podemos ignorar. Estamos hablando de hacer 100 rotondas nuevas. Bueno, el puente... No. Ministro. Es lo que... No, Rotondas perdón. Basta, rotonda. No, depende de qué tipo de rotonda. No, vamos a pelear, ministro. Depende de qué Basta tipo de rotonda. ¿Usted es amigo de la rotonda? No, no es que sea amigo. Las rotondas en intersecciones peligrosas son una solución probada desde el punto de vista técnico, sin duda. Más económica. No hay muchas que son abiertas que se van a cerrar, porque ahí es donde tenemos Las de la problemas. 8 es. La de la 8, Son bravas. la de la 8 es una locura. Hay muchas que son abiertas, se van a cerrar. Las abiertas son más peligrosas porque muchas veces el giro de camiones te queda la cola afuera. La cola de camión. Pero bueno, son de esas cosas que están sugeridas, tomamos algunas, en otros casos hay intercambiadores, hay más de, creo que son 10 intercambiadores que tenemos previsto, uno es el de la UAM, hay otros en la zona de Florida como consecuencia de la Ruta 5, van a haber varios intercambiadores como el que inauguramos en el verano en Solís y en la zona de Pan de Azúcar. Está bien, pero vi el de la 8, ¿no? Lo que es la 8 es una rotonda cada 2 No, minutos. pero ahí no solamente es la rotonda, sino que se hace un embudo porque se angosta la ruta para después hacer la rotonda. Entonces, Acá vamos a es tener tremendo rotonda eso. y vamos a tener radar. Usted discúlpeme, porque acá si no bajamos la velocidad nos seguimos No, está matando. bien. Así que Tiene o razón. bajamos la velocidad o si no, de lo contrario, siempre la culpa Pero, la va a ser de pero un lado. ministro, a fuerza de 80 mangos el litro tenés que bajar la velocidad. La gente anda despacio Yo porque... soy más partidario de los radares, en su gran mayoría, sobre todo donde pasás cercano a centros urbanos, que habitualmente tenés riesgo. Creo que bien señalizados los radares, a nadie le molesta, sabés que tenés que bajar. Y a la larga va a ser ese el camino más Igual digo, adecuado. nunca existió acá un plan adecuado de urbanización en lo que tiene que ver en las perimetrales, a los lados de la ruta, ¿no? Como pasa en otros países. A mí me da un poco de temor a veces que rutas nuevas que enseguida se empiecen a formar alrededor centros poblados, digo que no es lo ideal para las rutas. Pero lo que falta acá... Para eso están los bypass y hay formas... Lo que faltaba en Uruguay, que ahora está la ley de ordenamiento, es justamente impedir ese tipo de situaciones. Exacto. Cuando es una ruta de jurisdicción nacional, no debería haber a ambos lados zonas urbanas. O hay de un lado, cuando es un bypass, pero no de los dos. Porque si no se genera ese cruce de peatones y de chicos que se complica. ¿Se van a inaugurar nuevos radares en los próximos meses? Ya la ¿Qué adjudicamos. zonas más importantes? No, la zona me la va a marcar una SEB de acuerdo a los siniestros que hay y los antecedentes. No voy a ser yo. Le dije, bueno, usted haga un registro histórico sobre los lugares más conflictivos y el Ministerio va a colocar esos 100 donde ellos nos sugieran. Después de eso, veremos, como son 100 en primera instancia, se podrán incorporar más si es necesario o no. En todo el país, ¿no? Ministro, ¿cómo se va a regular la operativa por parte de privados de los trenes del Uruguay? ¿Qué participación va a tener AFE en todo este tema? Bueno, AFE hoy tiene el 51% de las acciones de Self, que es el operador ferroviario que transporta carga hoy todavía. Hoy Self está cerrando en transporte unas 400.000 toneladas al año, ¿verdad? Hace un tiempo atrás tuvo 1 millón. Yo creo que lo que tiene que hacer AFE ahora es buscar más clientes para equilibrar sus números y en esa tarea se le ha encomendado. Nosotros nos vamos a encargar en la rendición de cuentas de asumir la responsabilidad del mantenimiento de las vías, que es lo que estamos pasando al Ministerio, y le vamos a dejar a AFE justamente la operativa ferroviaria de pasajeros y de carga. Esperemos que... Yo creo que van a aparecer sin duda otros operadores que van a solicitar poder transitar por las vías como lo hacen en las rutas. Se les va a cobrar en lugar de un peaje un canon para la utilización de las rutas y poder pagar esa obra que nos queda pagar a todos los uruguayos durante muchos años. Ministro, tenemos que ir cerrando. La isla se nos hundió, el dique se va a reflotar, o sea, se va a hacer algo. ¿Cuándo empieza? Cortito nomás, en una oración. El dique estamos trabajando bien, tanto el Ministerio como la Intendencia. Lo vemos un proyecto viable y necesario porque va a permitir ordenar un poco lo que es la llegada de turismo al Uruguay, que no sea a través de un puerto comercial, sino que sea un puerto de pasajeros. Estamos con mucha expectativa y antes de fin de año deberíamos
de poder anunciar juntos con la Intendencia esta obra si es que finalmente se logran todos los consensos. Todos los consensos adecuados. Ministro, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias esta a mañana, ustedes. No me hagas rotondas, Hasta por la favor. Que no hagas rotondas. No, depende. Yo estoy de acuerdo, depende de qué tipo de rotondas. Las estas que están en Ruta 8 son horribles. Son desastrosas son esas rotondas. Pero bueno, es una forma también de... Hay que... A ver, si todos tuviéramos un poquito más de conducta a la hora de conducir, capaz que sería, sería más, más lógico no ponerlas en práctica. Pero mientras no nos eduquemos en lo que es el tránsito, entonces no queda otra que tomar este tipo de medidas.